kilómetros en marcha en Juegos Continentales. Ese éxito fue la guinda del pastel para ser considerada el personaje deportivo de su país en 2011. A pesar de que en los últimos meses se habla de una incómoda lesión en una de sus rodillas, todos en Guatemala y Latinoamérica esperan su pronta recuperación para disfrutar de su presencia en la cita olímpica de Londres 2012. Tragedia en Denver, Colorado. Autoridades identifican al autor del tiroteo que dejó 12 muertos y más de 70 heridos en la sala del cine durante el estreno de una película. Ampliado por unanimidad, periodo final de 30 días, la misión de observadores de Naciones Unidas en Siria. Todo esto en más. Presidente Juan Manuel Santos admite que existe un conflicto armado en el departamento colombiano de El Cauca. Estamos hablando de 70 proyectos viales. Continúa el contrabando de combustible desde Venezuela hacia Colombia. En respuesta se implanta el sistema automatizado de control en las estaciones de servicio del estado fronterizo del Zulia. Inicia el Ramadán con amplias medidas de seguridad por parte de las autoridades afganas. Los detalles de estas y otras informaciones usted las podrá ver en nuestras próximas emisiones informativas. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. La realidad es que quisiéramos tener una pauta diferente a la de los demás días, pero la continuidad de los eventos internacionales nos llevan a ampliar, eventualmente profundizar las mismas enormes causas sociales y disgustos que recorren Europa y especialmente en España. Dada esta premisa, su desarrollo nos lleva a mostrarle cómo está creciendo la indignación popular en todos los gremios. Y esto es un corte en todas las capas sociales de España. Y esto supone una situación que no va a tener solución a la vista. Pero en todo caso, comencemos nuestra pauta de hoy con los resultados de las últimas movilizaciones, que además son el prolegómeno, eso pueden firmarlo, de alguna huelga general que en algún momento se va a decretar por parte de las principales centrales obreras, ¿no? Ya sea UGT, comisiones obreras, como quieran llamarle. La situación es insostenible. No es menos insostenible para el señor Rajoy, que sigue adelante con su paquetazo neoliberal. Y además ahora, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, además ahora vienen advertencias de que lo que se ha otorgado es para rescatar a los bancos, no a los trabajadores, no a los jubilados, no a los estudiantes que están sin futuro. Y todos los que han jugado a esto, a la Bolsa de Madrid y a la especulación y a la burbuja inmobiliaria y a la inversión en el ladrillo, se encuentran con primas de riesgo de este nivel y de 600 también. Como quieran verlo, esto es inaceptable. Y aquí está la reacción popular.
Si quieres ganar, lucha sin descansar, decía allí. Mari Carmen Oteros, trabajador de informática y tecnología, nada menos que del Ministerio de Empleo, es uno de los testimonios. Que se clasifiquen todos los que me han robado durante todos estos años. Y lo mínimo, si tiene Rajoy un mínimo de decencia, lo que debía hacer es convocar elecciones, que el pueblo se lo está pidiendo. Este gobierno nos deja con el culo al aire. Castiza forma de expresarlo, pero ya lo verán mucho más anatómicamente cuando la protesta de los bomberos de cierta región. Le dijimos que la cosa se estaba poniendo creativa. 38 años de servicio, nos quitan todas las acciones sociales, todos los moscosos, todas las vacaciones que teníamos de más, que los habíamos recibido a cambio de que no nos subían el sueldo, nunca. ¿Y sabes lo que gano? Yo no sé lo que ganarán los demás, pero con 38 años, 1.200 euros. Los gritos también estaban creativos. Mariano, Mariano, no llegas al verano. Este estaba molesto porque no le dejaban circular. Y bueno, tienes un lindo cabriolet de una marca bastante carita, pero le molesta que el pueblo se queje cuando gana 1.200 euros. Con eso no se compra ese convertible. Esto es un atraco, manos arriba, el próximo parado que sea un diputado, yo una vez tuve derechos, quieren arruinar el país, yo quiero salvarlo, es lo que se veía hoy. Este se quejó de que no lo dejaban circular y le pusieron la pancarta en el parabrisas a ver si le daba por ahí. Aquí Rajoy parece ahorcado, ¿no? Recortes en educación y sanidad, ayuda a los más necesitados, prestaciones sociales. Mis amigos, los bancos, la tienen clara. No faltaron conspicuos protestantes como el actor Javier Bardem, Marisa Paredes y escritores como Benjamín Prados. Periodistas, maestros, arquitectos, médicos, informáticos, hasta guardias civiles y policías recorrieron las calles de pueblos y ciudades, incluso como Madrid, donde según la cifra de los sindicatos se manifestaron 800.000 personas. Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, entre otras muchas, formando enormes mareas verdes, como los maestros que lucían playeras de ese color, negras como los mineros, blancos como algunos médicos, enfermeras y auxiliares sanitarios, o con sus cascos en la cabeza como hicieron los bomberos. Por los últimos acontecimientos, por lo que está aprobando el gobierno de los recortes, porque cada día nos da un mazazo y ya no se puede tolerar. Un tijeretazo que constituye el mayor ajuste de la historia de la democracia, que incluye un recorte de 65.000 millones de euros. Para acabar con esta política que empobrece y hace sufrir a la mayoría de la población de España. Hubo una votación que tuvo lugar luego de 5 horas y media, en la que Rajoy no estuvo presente y solo acudió a votar, lo que fue muy criticado por los partidos de oposición, que lo acusan de no dar la cara. ¿Quiénes la dan? Para el próximo año, el escenario económico programado por el Gobierno es de una continuidad de la recesión, pero más suave, no de caída de actividad tan profunda como la que hemos tenido en el año 2012. Era el ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro, y la vicepremier, Soraya Sáenz de Santa María. Vamos todos a entendernos que permitirán que la ayuda financiera llegue a los bancos españoles. Como Gobierno queremos destacar el apoyo del Parlamento alemán ayer y hoy del finlandés de esta ayuda financiera de Bruselas a la banca. Poner de manifiesto cómo buena parte de los partidos de aquellos parlamentos y especialmente la oposición socialdemócrata han votado a favor de ese programa. El mensaje que volvió después de esto es claramente, la ayuda es para salvar a los bancos, no para otras cosas. Jornadas de sobresalto en todas las principales ciudades y las no tan importantes también. Toda España protestando.
no nos representan, tijeretazo. Ya se vuelven reiterativos algunos eslogans y otros se han vuelto muy creativos. Pero los bomberos fueron los que dieron la nota del día, ya verán. Están haciendo unas políticas de recortes que creo que no son necesarias para facilitar al funcionario. Creo que hay otras medidas, como los políticos pues, a lo mejor se tendrían que pensar un poco en las medidas que tendrían que tomar sus sueldos, sus primas, sus viajes, y aparte las grandes fortunas yo creo que también tendrían que salir perjudicadas, no los funcionarios que llevamos mucho tiempo trabajando, que tenemos unos derechos limitados, que tenemos un aumento de sueldo muy poco durante mucho tiempo y encima ahora no se tengan los recortes. Yo creo que ya está bien. La prima de riesgo se iba por encima de los 600 puntos y marcaba un nuevo récord. Los bomberos vestían de negro. Un cúmulo de elementos negativos acabó por desembocar en la mesa del Consejo de Ministros que Rajoy presidió en la Moncloa, donde debatió el nuevo marco económico y el nuevo paquetazo de malas noticias. La subida del IVA tendrá una repercusión mayor todavía sobre la canasta familiar, porque será mayor de la esperada, una vez que los artículos del material escolar pasarán del 21%. Nos ha vendido un PPP agresivo, pero eso es solo el comienzo. Los libros de texto, a menos de momento, siguen en el tipo del 4%. Un viernes inolvidable para el gobierno que no da la cara por lo que respecta a Rajoy. Nos bajaron el sueldo, entendimos que teníamos que hacer un esfuerzo y bueno, no hemos protestado tampoco. Pero ya parece que siempre es contra nosotros y que nosotros somos los responsables de toda la situación que hay ahora mismo. Y como no nos parece justo, pues por eso protestamos. Esto fue lo que llamó más la atención e hizo más ruido. Los bomberos dijeron que de tantos recortes en pelota hemos quedado, y así lo demostraron, y esto sí que ha sido noticia. Es un día clave para demostrar al gobierno y a todo el mundo de que no estamos de acuerdo con la política que se está haciendo de recortes. Los principales líderes de las más importantes uniones sindicales se hicieron presentes a la hora de declarar. Contra los trabajadores y trabajadoras en paro, contra los trabajadores y trabajadoras de la función pública, contra los autónomos, contra los profesionales, contra las capas medias de la sociedad que se van a ver empobrecidas directamente por el efecto de este plan, y es un plan de recortes que va contra la economía española. En términos económicos es suicida. Así lo decía Ignacio Fernández, el líder secretario general de las centrales obreras, y en el resto de Europa las cosas estaban para declaraciones y más declaraciones, pero algunas con ciertas advertencias, ¿no? Simon O'Connor, el vocero de la Comisión Europea, dejaba en claro que la Comisión advierte que la ayuda a España solo puede usarse para recapitalizar bancos. Esta era la interpretación que se había hecho de un documento que el gobierno alemán ha puesto a disposición del Bundestag, que hoy debía votar un plan de ayuda a España. Según el portavoz Simon O'Connor, el documento publicado en el Bundestag es solo un borrador y me temo que ha sido mal interpretado. El máximo de 100 millones de euros, lo que la zona euro se ha comprometido a proporcionar a los bancos españoles, es para hacer precisamente eso, y es solo para eso y no para cualquier otro fin, dijo el portavoz de la Comisión. N'importe quelle autre assistance financière qui pourrait être demandée à quelques points dans le futur, par
todo ello con condicionalidad y con autorización expresa del Eurogrupo, y en algunos casos, como en la compra de otras entidades, no corre, solo para lo que se dijo y nada más. Bueno, aquí veíamos a Mario Draghi con Luis de Guindos, luego veremos al griego Yanis Sturnaras con el Wolfgang Schäuble, luego a De Guindos con el ministro francés Pierre Moscovici, y Juncker hablando con Schäuble y el primer ministro italiano Mario Monti, Sturnaras estrechando manos con el ministro de Finanzas de Austria, Maria Fechter, y luego también veremos al de Luxemburgo, primer ministro Jean-Claude Juncker, y a De Guindos y Monti, con todos los ministros. No hay salida a la vista y nada hace suponer que va a haber un ambiente mejor al que estamos viendo. Mientras tanto, en los preparativos para Londres y los Juegos Olímpicos, la gente no olvida la contaminación, las violaciones de los derechos humanos que han hecho las principales compañías contaminadoras del mundo, que ahora resulta que son los grandes auspiciantes. Por ejemplo, Río Tinto, la empresa marcha con sangre, el oro de las medallas olímpicas, dice. El oro para las medallas olímpicas la provee el 99% la Río Tinto, y ha provocado destrucción masiva del medio ambiente y contaminación en minas en diferentes partes del mundo. Esta especie de crema verde es una demostración de lo que esos auspiciantes de los Juegos Olímpicos, que violando toda escala de valores en donde el ser humano se pone como la medida y el fin de todas las cosas, son ahora los que quieren lavarse la imagen auspiciando a los Juegos Olímpicos. Este caballero dice: yo soy el titular de la Junta de los reclamos médicos por el asunto de Bhopal, y no tiene sentido esto, que vengan a arrestarme, miren cómo me llevan. Bhopal es donde estuvo una de las grandes transnacionales en la India y generó entre 2.000 y 3.000 muertos y más de 100.000 afectados, una de las más importantes contaminaciones. No he hecho nada malo, se supone que tengo el derecho a protestar en este país, y sin embargo vienen aquí y me ponen esposas y me llevan como si fuera un delincuente. Se supone que tenemos derecho a protestar en este país. Por lo visto, han llamado a las autoridades y, aunque la manifestación era más que pacífica, se los llevan. Esto es más bien raro y extremo, ¿no? He visto a dos gente que se lo llevaban con las manos esposadas, efectivamente, y esto no nos da perspectiva de que tengamos anunciantes dignos, sponsors dignos para los Juegos Olímpicos. Meredith Alexander también decía, uno de los organizadores de la protesta: los Olímpicos son juegos que importan mucho, aquí hay elementos de valores comunes para la humanidad, no es solamente deporte, hay una carta olímpica, hay unos valores olímpicos, pero cuando se trata de elegir a los que ponen el dinero para las Olimpiadas, parece que no hay diferencia. No se dan cuenta de quiénes son los anunciantes. Bueno, y comienza el Ramadán. Esto es Belén, ese es el monte de Al-Aqsa y la mezquita dorada, y aquí esto es el tercer lugar más sagrado del Islam, ¿no? El punto de chequeo de Carandilla para llegar a orar como todos los viernes en el mes de Ramadán, que comenzó hoy en la mayoría de los países árabes del Oriente Medio. Los musulmanes de la mayor parte de los países árabes del Oriente Medio comenzaron el mes de ayuno del Ramadán, cuando los expertos observaron la luna creciente que marca el comienzo. Y en el caso de Siria, por ejemplo, el conflicto que vive el país ha afectado al propio Ramadán, ya que mientras la televisión oficial anunciaba el inicio del ayuno, que sería el sábado, los opositores dijeron que seguían a los otros musulmanes y que comenzaba el viernes. Esta es una de las principales entradas, ¿no? Veremos Jerusalén,
Gaza, Hebrón, margen occidental. La toma lejana era desde el Monte de los Olivos. Y esta es la hora en que se cumple con uno de los 5 fundamentos del todo creyente musulmán, ¿no? Observar el Ramadán es uno de ellos. No permitieron la entrada de hombres menores de 40 años. Las mujeres tenían un poco más de libertad y, como siempre, para ir a su lugar sagrado, vean la gigantesca muralla que constituye el muro levantado por Israel, ¿no? El muro de Berlín, que crucé un par de veces, era enano al lado de este y con mucho menos electrónica. 100.000 fieles acuden a explanada de las mezquitas para iniciar el Ramadán. Y esto supone que las medidas de seguridad se extreman. La policía y el ejército israelí suspendieron las habituales restricciones de acceso a Jerusalén, que está ocupada de facto bajo anexión desde 1967, violando las resoluciones de la ONU, pero impusieron el límite de edad para los hombres a partir de los 40 años. Unos 100.000 palestinos de Cisjordania fueron a la explanada de la mezquita para orar, indicó el portavoz de la policía, Miki Rosenfeld. Todo se desarrolla en calma, agregó. Rosenfeld precisó que desde la mañana miles de policías estaban desplegados en las inmediaciones de la explanada de la mezquita para prevenir cualquier incidente. El ejército israelí anunció en un comunicado que con motivo del Ramadán aligera las formalidades bien fuertes, por cierto, impuestas a los cruces en Cisjordania, la que también mantiene ocupada. Asimismo, otorga permisos de entrada a Israel para 500 palestinos con pasaporte extranjero por día por el paso fronterizo de Allenby en la frontera con Jordania. En general, Israel no autoriza a los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza el acceso a Jerusalén. Este territorio palestino, bueno, ahí están las muestras de lo que opinan de esas torres, ¿no? y del muro. Este territorio palestino, según la decisión de la ONU en 1948, es de Palestina, pero Israel invadió militarmente en el 67 y hasta ahora mantiene bajo ocupación y anexión Cisjordania. En la explanada de las mezquitas, hacia donde se dirige esta gente, situada en Jerusalén Este, se encuentra la cúpula de la Roca, es decir, la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam. El primero y el segundo son la Meca y Medina y están bajo el dominio de Arabia Saudita. Esto significó hoy una demostración del cumplimiento de los deberes de los musulmanes, ¿no? Orar 5 veces al día, hacer ayuno, hacer obras de caridad y, por supuesto, entre ellos, si se puede, una vez en la vida por lo menos, ir en peregrinación a la Meca, pero entre ellos también respetar el Ramadán. Hoy también aparecía aquí la gente estaba molesta, ¿no?, por el hecho de que siempre había restricciones para aquellos menores de 40 años y siempre hay más cuidado con los hombres y se tiende a restringir su paso. Apareció también hoy un video difundido por una ONG israelí llamada B'Tselem, que volvió a mostrar a un agente de policías de fronteras israelí castigando a un niño palestino mientras otro lo sujetaba, un caso que las fuerzas israelíes dicen que fue preparado para tomar el video. En todo caso, mes del Ramadán comenzó hoy y los árabes, los musulmanes, están tratando de cumplirlo en la medida de sus posibilidades. El mes de ayuno se inició en Egipto, en los países del Golfo Pérsico, en Sudán, en Jordania y en Yemen, entre otros, después que ayer los expertos observaran la luna creciente, que marca el comienzo del Ramadán, aunque no todos tienen la posibilidad de sumarse a los acontecimientos. Esto es parte de lo que les decía, es el video de la ONG israelí B'Tselem, mientras que las fuerzas israelíes dicen, esto fue preparado, mandaron el niño para provocar y después filmaron esto. Lo cierto es que le caen hasta patadas a este niño. La ONG israelí B'Tselem, que
como esta evitaban los tratos a los palestinos. Pero la versión oficial es que el niño fue mandado allí para provocar y se aprovechó para grabar este video. En cualquier caso, no es precisamente un ejercicio de relaciones públicas y no hay duda, lo que no han dicho las fuerzas oficiales es que el video fuera falso, ¿no? Veamos cómo está la situación en el mercado. El precio del petróleo venezolano sigue al alza en $97.27. El barril de OPEP baja levemente, $96.92. El Brent del Mar del Norte sube a $106.83. El West Texas, que nos interesa porque forma parte de nuestra canasta de precios, sube también $92.66. El oro al alza, la onza Troy cierra en 1.587,26 centavos. El precio del cobre baja levemente, 7.545 la tonelada. También lo hace el quintal de café, 186,68. Y el euro sigue bajando aún más. 1.21 respecto al dólar estadounidense. Esto supone una muestra de la intranquilidad que hay en el ámbito económico y en el ámbito político y en las medidas que todavía no han tocado fondo en España. De manera que a la hora, 2 minutos antes del corte, vamos a darle máster y volvemos con un segundo y muy interesante bloque con los acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la situación siria continúa en el ojo del huracán. No hay la menor duda ya que los planes que se pudieron aplicar en Libia, ya es un lugar común decirlo, ¿no? Los están perfeccionando para repetir la historia en Siria, que no ha resultado un hueso tan fácil de roer. Pero en cualquier caso, los acontecimientos están centrados allí. Y como se terminaba, como bien lo había advertido el general Moore, el mandato de los elementos internacionales que están actuando allí, contrarreloj en las Naciones Unidas, se hizo una votación que no fue para nada del agrado de la representante estadounidense, la señorita Rice, que no es Condoleezza, y tampoco fue del agrado del representante del Reino Unido, porque siempre van en tándem en este tipo de aventuras. Resultó una votación que extiende el mandato, pero que no soluciona para nada el drama que se está viviendo en esta nación. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a compartir con ustedes lo último. Recuerden lo de siempre, ¿no? Se crea la masa crítica en la opinión pública a través de esto, los medios, en un mundo interconectado vía satélite, y después se trata de buscar un marco legal en esto, ¿no? Que de alguna manera representa los intereses de las naciones que salieron vencedores de la Segunda Guerra, pero tuvieron que agregar a China, por ejemplo. A partir de un confite, la señorita Rice con algunos representantes aliados, pero el Consejo de Seguridad hoy terminó ampliando por 30 días la misión de los observadores en Siria. La situación en el Medio Oriente. Queda aprobado el orden del día. Se aprobó el orden del día, se pasó a votar la moción más importante. S/2012/560, texto de un proyecto de resolución presentado por Francia, Alemania, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entiendo que el Consejo está listo para someter a votación el proyecto de resolución que tiene ante sí. Procederé ahora a someter a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2012/560, sírvanse levantar la mano.
resultado de la votación es el siguiente. El proyecto de resolución recibió 15 votos a favor. El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad como resolución 2059 de 2012. Entre otras cosas, la resolución dice: pedimos a las partes que garanticen la seguridad del personal de UNSMIS, sin perjuicio de su libertad de movimiento y acceso, además de subrayar que la responsabilidad principal en ese sentido recae sobre las autoridades sirias. Susan Rice, la embajadora de Estados Unidos, dijo que la decisión que se ha tomado hoy permitirá a la UNSMIS retirarse de manera segura y ordenada, y agregó que el improbable caso de que la situación sobre el terreno cambie y el gobierno cese el uso de armamento pesado y el nivel de violencia se reduzca para que la UNSMIS opere con libertad y cumpla su mandato, estaremos preparados para revisar si la misión puede o no continuar. Ese cambio en la situación permitiría a los observadores militares desarmados implementar su mandato y los puntos de plan de paz de Annan que incluyeron el apoyo de la transición política, recordó Rice. And to do as the Joint Special Envoy and the Secretary General asked us to do, which was to ensure that there are consequences on the parties for non-compliance. Luego de ella, y como siempre en el tándem, apareció el representante del Reino Unido, Mark Lyle Grant, embajador británico ante las Naciones Unidas. Por otra parte, aquí se expresó que si la situación no cambia, la UNSMIS se retirará en 30 días. Y esto también fue remarcado por Mark Lyle Grant. Esto significa que si en 30 días no hay una solución que pueda evolucionar de manera efectiva, si se retiran las tropas internacionales, cuidado y aparece una aventura militar de las potencias, ¿no? Aquí venía el representante británico, Mark Lyle Grant. Le damos la bienvenida a la adopción unánime de la resolución de esta mañana, en nombre del gobierno británico, para extender el mandato de la UNSMIS por 30 días más. Creemos que es la cosa correcta para hacer y darle una oportunidad final, una última oportunidad a esta misión, para que pueda cumplir con su función. Y decimos claramente que hay una extensión y hay un cambio, una oportunidad de un cambio de dinámica en el terreno. En particular, debería cesarse el uso de armas pesadas y debería ser suficiente reducción de violencia para que la misión de las Naciones Unidas pueda llevar adelante su mandato. We are very pleased with the outcome of our work on this resolution. It is a balanced resolution. Its requirements are addressed to all sides in Syria. If this kind of approach had been exhibited yesterday by... Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Churkin, dijo: esta resolución aprobada es equilibrada y se dirige a todas las partes sirias. Si ayer se hubiera exhibido ese acercamiento, la resolución se hubiera aprobado, pero la de ayer era inaceptable, dijo taxativamente Vitaly Churkin. Estoy algo sorprendido de oír a la embajadora Rice y su definición o su descripción de esta resolución como algo que puede proveer el retiro ordenado de la misión. Esta no es una resolución acerca de retiro, es una resolución acerca de la continuación de la actividad de la misión. Y si la decisión fuera para hacer con ese carácter y se pudieran retirar rápidamente, y espero que con seguridad, si se hubieran logrado las cosas. Pero esta no es la intención. Aquí hubo rarísima y muy sesgada interpretación, obviamente, de lo que es la resolución. Es como decir, si en 30 días no funciona esto, bueno, entonces podremos optar por otra opción que podría ser mandarse un ataque al estilo del que hicieron en Libia, ¿no? Eso quedó flotando en el ambiente. Bueno, aquí estamos en presencia de Robert Mood, el mayor general al frente de la misión en el Teatro de Operaciones. Y en la oscuridad estaba allí Kofi Annan. Aquí nadie les dijo que había un contraluz muy feo. Este general es el único que ha tenido
el coraje de decir las cosas de lo que en realidad estaba pasando en el terreno. Y con esta extensión del mandato, bueno, Jean-Marie Guéhenno es el siguiente de Annan, segundo de a bordo. Annan se reunió con el jefe de los observadores en Siria, cuyo mandato expiraba hoy, como lo mostramos ayer despidiéndose, ¿no? Kofi Annan se reúne también con el general Robert Mood, y el futuro de los 300 observadores que se encuentran en el país en guerra civil es incierto, después que el Consejo de Seguridad fracasara en el nuevo intento de aprobar la resolución, y salió lo que salió hoy. La misión fue creada para supervisar el plan de paz presentado por Annan al gobierno de Bashar al-Assad. Mientras tanto, el secretario general Ban Ki-moon se encontraba en Eslovenia, en Ljubljana, y decía, ayer el Consejo de Seguridad falló para actuar de acuerdo a la situación confrontada por el pueblo sirio. De todas maneras, estamos profundamente desilusionados por lo que ha ocurrido hoy en el terreno y lo que ha tenido que ocurrir con la misión de Kofi Annan, y hemos tratado de parar de alguna manera la violencia y los abusos en Siria. No podemos abandonar nuestra responsabilidad colectiva de lograr una democrática y pacífica transición, y tenemos que legitimar las voluntades y los deseos del pueblo sirio. Yo llamo a todos los partidos, todos los sectores involucrados, comenzando por el gobierno de Siria y las fuerzas de la oposición, a parar las muertes y especialmente el uso de armas pesadas contra la población civil. Déjenme decir nuevamente que los miembros del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional absolutamente claros están en el sentido de que la primera responsabilidad está en los partidos que están involucrados en esto, y es una obligación colectiva usar todas las herramientas al alcance para tratar de sacar adelante por el bien del pueblo sirio y de toda la región. The Security Council failed to reach agreement yesterday, but today we must keep trying for the sake of the Syrians. Ban Ki-moon se mostró decepcionado tras el fracaso de acuerdo sobre Siria y dijo que el Consejo de Seguridad fracasó en conseguir el acuerdo, pero debemos seguir tratando por el bien del pueblo sirio y del conjunto de la región. Por tercera vez, como les mostramos, Rusia y China se opusieron en la ONU con su veto, amenazando al régimen sirio con sanciones, pero no nada más allá. Esto es Magdal Sham, en las alturas del Golán. Y aquí se ven gente manejando banderas de Siria, banderas de la oposición de Siria con una franja negra. Esta es la verdadera bandera de Siria, la roja, blanca y negra. Y se oponen, aparecen algunas banderas rusas también por el apoyo que recibieron, pero aquí están enfrentados en Magdal Shams, en las alturas del Golán, dos sectores, los pro y los contra gobierno de Siria. Mientras tanto, en Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores, a través de vocero Alexander Lukashevich, hizo serias críticas sobre la posición de Moscú. Rusia tacha de inaceptables las críticas de Occidente. Ha tachado de inaceptables las críticas respecto a su decisión de vetar el proyecto de resolución. Es absolutamente inadmisible que algunos países occidentales estén tratando de echar la culpa de la escalada de violencia en Siria a la negativa de Rusia de apoyar una resolución amenazadora tendiente a ejecutar sanciones contra las autoridades del país árabe, dijo Alexander Lukashevich. El diplomático ruso, sin embargo, reiteró la oposición de Moscú contra la intervención extranjera en Siria, señalando que la escalada de la violencia y los ataques terroristas harán difícil llegar a la solución del conflicto del país árabe. Rusia y China, como se esperaba, vetaron el jueves por tercera vez un proyecto de resolución respaldado por las potencias occidentales contra el gobierno de Bashar al-Assad. Наши западные партнеры, действуя вразрез с духом и буквой решений в Женеве, начали проводить совершенно иной курс, подстрекая тем самым оппозицию к активизации экстремистов. Por su parte, Estados Unidos y ciertos países occidentales criticaron la medida tomada en conjunto por Rusia y China en la reunión del Consejo de Seguridad, amenazando con llevar a cabo acciones contra Siria descaradamente, como lo dijimos ayer,
ahora reaccionaron las potencias, descaradamente fuera del marco del organismo internacional. Es decir, no nos dan el pretexto legal, el marco legal para atacar a Siria, podemos buscar la manera de atacarlo fuera del marco de las Naciones Unidas. Es decir, si nos sirven, bien, y si no, los dejamos de lado. Esto se parece a las barbaridades que dijo George W. Bush hijo cuando pretendía ir en pos de las armas de destrucción masiva y le dijo a las Naciones Unidas: si no ayudan, apártense, porque si no quedarán reducidas al papel de la Unión de las Naciones, ¿no? Increíble el descaro con que están actuando. Absolutamente inaceptable. Vieron que no improvisó, leyó un documento oficial que va a traer cola, desde luego, y donde pone en evidencia la vertical posición de Moscú y de Beijing en contra de preparar el marco legal para una nueva agresión como la que antes se permitió, por no usar el veto, en Libia. Esto claramente está enmarcado en el plan de alterar los gobiernos de 7 países musulmanes en los 5 próximos años. Esto fue una tajante posición asumida hace pocas horas en el Kremlin. Y aquí estamos en Madrid. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, y es recibido con todos los honores del caso. Francia confirma que la Unión Europea adoptará este lunes más sanciones contra Siria y fue recibido aquí por la representación del gobierno español. El ministro José Manuel García Margallo, y hubo aquí una declaración de parte de ambos. García Margallo es el canciller, ¿no? Laurent Fabius dijo: queremos que pierda fuerza el régimen de Bashar al-Assad y necesitamos que haya una entrega del poder y lo antes posible mejor. Queremos tener la oportunidad, si es posible antes del último lunes, de que la Unión Europea y su Consejo de Asuntos Exteriores proponga un nuevo paquete de sanciones de manera que podamos debilitar más al régimen de Siria. Luego dijo: tenemos que unir a la población en estos días que está dividida y está ahora en una guerra civil. Y estoy seguro de la expresión correcta, fue la usada. También hay una guerra religiosa. Tenemos que prevenir a Siria de romperse en pedazos. Necesita unidad. Que cette action de réunion soit menée. Y luego dijo: uno de los riesgos de esta situación es que Bashar al-Assad, a raíz de su propia guardia, trate de tomar directamente el conflicto hacia los países vecinos. Y obviamente estamos pensando en el Líbano. Y esto sería extremadamente serio y tenemos que hablar con las autoridades libanesas, estamos en contacto, tratando de prevenir que el conflicto se extienda hacia ese país. Es decir, están manejando cualquier teoría aquí para justificar lo que quieren hacer en Siria, ¿no? Directement ou indirectement vers les pays voisins. On pense en particulier, évidemment, au Liban. Et ceci serait Él dijo: la situación es dramática, están en un callejón sin salida, después de que Rusia y China bloquearan la resolución del Consejo, y dijo que esto era un fracaso muy serio de las Naciones Unidas. Es decir, si las Naciones Unidas no votan lo que nosotros queremos, son un fracaso. Bueno, el resultado de esto es que Rusia decide, cambiando de tema, ¿recuerdan ustedes las feministas que estaban haciendo noticia en varios sitios de Moscú? Bueno, hasta ahora las llamadas Pussy Riot, punk, que recuerdan ustedes llegaron a tener este tipo de protesta en uno de los más importantes templos de la Iglesia Ortodoxa griega. No olvidemos que el pueblo griego, pese a todos los años de la Unión Soviética, es profundamente cristiano y cristiano ortodoxo. Recuerdan esta danza, ¿no?, en el altar mayor. El Tribunal de Moscú, que ordenó mantener bajo arresto a las componentes de la banda punk Pussy Riot acusadas de vandalismo,
las jóvenes Nadezhda Tolokoneva, 25 años, y Ekaterina Smutsevich, de 29, y María Legina, de 24, permanecerán en la cárcel hasta el 12 de enero de 2013 por supuesta participación en una protesta que también iba contra el presidente Vladimir Putin en la catedral ortodoxa, nada menos que la del Cristo Salvador de Moscú. Su espectáculo de protesta, pero también los cargos a los que se enfrentan, han dividido a la sociedad rusa. El 21 de febrero, 5 activistas de las Pussy Riot cantaron Madre de Dios hecha a Putin en el altar de la catedral y el estribillo provocó la indignación de los feligreses y las autoridades religiosas. Las mujeres actuaron enmascaradas, vestidas con ropa de colores chillones, como vimos, y con altavoces. La policía las sacó del templo y las 3 mujeres pertenecientes a la banda fueron arrestadas días más tarde. El próximo lunes habrá una nueva audiencia para fijar fecha del juicio, según corresponsales occidentales. Su encarcelamiento ha colocado a las autoridades en una situación delicada entre los sectores clericales y conservadores frente a los sectores liberales y de la misma legislación estatal de carácter laico. Y lo que vemos aquí es otro tiroteo en un cine. Sacude a Estados Unidos, 14 muertos y 50 heridos. Silvana Guillén es una testigo y estaba realmente fuera de sí tratando de explicar lo que estaba ocurriendo allí. El ataque comenzó en medio de una escena de acción del último capítulo de la saga de Batman, El Caballero de la Noche, The Dark Knight Rises, lo que generó una gran confusión entre los espectadores seguidos de un caos general. Durante un momento continuamos mirando la película, afirmó un asistente, cuando se percibió que se trataba de un ataque en serio y que no eran disparos de la pantalla, todo el mundo entró en pánico. Los testigos escucharon un silbido, luego apareció una suerte de gas y el tirador abrió fuego a mansalva. El jefe de la policía de Aurora, al precisar que 10 personas fallecieron en el lugar y 4 mientras eran atendidas en hospitales locales, se mostró realmente impactado. El vocero señaló que el presunto autor de los disparos ya fue detenido y que no hay evidencia de que hubiera un segundo responsable del ataque, como habían informado más temprano los medios locales. Los sobrevivientes declararon, como estamos viendo, el caos en el que se habían visto impuestos. Algunos se salvaron milagrosamente. Aterrorizado, salté al pasillo y estaba tratando de entrar la puerta de atrás. Había víctimas por todos lados, el hombre seguía disparando y todo el mundo decía, para atrás, y algunos no entendían lo que estaba pasando. Al comienzo creyeron que era parte de lo que nos llegaba desde la pantalla, cuando se dieron cuenta que el tirador estaba disparando a mansalva. Y este es el posible personaje. Unos dijeron, pensamos que eran fuegos artificiales, luego hubo humo y escuché bang, 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 y el tirador no tuvo que detenerse para recargar. Los tiros simplemente salían y no terminaban nunca. El presidente Barack Obama lamenta el terrible y trágico tiroteo en el cine de Denver. Such violence, such evil is senseless. It's beyond reason. Esta violencia, esta actitud diabólica sin sentido va más allá de la razón. Tenemos que saber cuidadosamente cuáles son las causas de cada uno para tomar la vida de otros. Este pueblo ha perdido la aurora que todos amábamos, refiriéndose al pueblo, ¿no? Hubo madres y padres, esposos, esposas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos, vecinos. Han perdido la esperanza de futuro y sus sueños que ya no se podrán cumplir. Y así siguió haciendo frente. Este no es un día para la política, es un día para el rezo y la reflexión, dijo Obama ante sus simpatizantes que habían acudido a un acto de campaña en Fort Myers, en Florida, a los que pidió que mantuvieran un minuto de silencio por las víctimas de esta terrible tragedia ocurrida en Aurora, a las afueras de Denver, que ha ocasionado heridas alrededor de medio centenar de personas. Ese minuto de silencio se lo ha dedicado a quienes conocían y amaron a las víctimas, a los que aún están luchando por recuperarse y a todas las víctimas de los menos publicitados actos de violencia que plagan nuestras comunidades todos los días. I hope all of you will keep the people of Aurora
calificó este suceso como el más sangriento de los últimos 5 años en Estados Unidos, una tragedia nacional, y ha dicho que se trata de un acto de violencia malvada y sin sentido que nos hace recordar que estamos unidos como una sola familia estadounidense. Aún estamos reuniendo todos los hechos sobre lo ocurrido en Aurora, pero lo que sí sabemos es que la policía tiene un sospechoso bajo custodia y el gobierno federal está dispuesto a hacer todo lo necesario para que el responsable de este crimen atroz comparezca en la justicia. God bless you. God bless the United States of America. Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos. Un testigo del incidente, Jennifer Seeger, dijo a la televisión que el atacante, un hombre joven, activó primero lo que parecía una granada de humo y luego empezó a disparar contra el público que asistía a la exhibición nocturna de la película de la saga de Batman. Obama y Romney evitan el debate sobre las armas. Y hablando de armas y lo que pudo haber cambiado la historia, hoy es 20 de julio y es el aniversario del atentado contra Hitler que falló cuando colocaron la bomba en su refugio del Lobo. Salió, sobrevivió, mandó colgar a todos e inmediatamente su primer acto público fue recibir al Duce. El intento fallido de asesinar a Adolf Hitler llevado a cabo por un grupo de oficiales de la Wehrmacht organizados por el coronel conde Klaus von Stauffenberg como parte de un golpe de Estado basado en la denominada Operación Valquiria, hubiera cambiado el curso de la historia. Pero por algún designio, Hitler se salvó cuando el maletín con la bomba fue colocado junto a uno de los gigantescos y sólidos parales de la mesa de la sala situacional. Por eso se pudo realizar a continuación su primera aparición pública y con el Duce ya muy demacrado. Stauffenberg colocó una bomba en la sala de mapas dentro de la guarida del Lobo, cuartel general de Hitler, donde se encontraba el Führer reunido con sus generales. A pesar de haber estallado la bomba, Hitler sufrió heridas leves. Es probable que la muerte de Hitler sin duda hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial y salvado no menos de 10 millones de vidas que fallecieron como consecuencia de la guerra entre la fecha del atentado hasta la capitulación alemana el 8 de mayo de 1945. Esta fue su primera aparición pública y allí se fue la esperanza de acabar con una terrible guerra que costó más de 50 millones de bajas, y aquí tenemos nada menos que lo más encumbrado de su entorno. Los ideólogos, los de la solución final y los que siguieron tratando como militares de llevar adelante una guerra que ya no podía ganarse porque estaban bajo el acoso de la gran capacidad tecnológica e industrial militar de Estados Unidos, que al no poder ellos con la batalla de Gran Bretaña, que fue la decisiva, se decidió en los aires, al no poder destruir la Real Fuerza Aérea y no poder tomar el Reino Unido como el gran portaaviones, le sirvió de portaaviones a todos los refuerzos que venían de Estados Unidos y de allí se lanzó la gran contraofensiva. Pero no hay que olvidar que por algo los rusos llegaron a Moscú, le dejaron a ellos la tremenda tarea del Frente Oriental y pusieron ahí, en la forma más conservadora, 26 millones de muertos. Un día que pudo haber cambiado la historia, pero ciertamente no llegó a tal. En cualquier caso, esta es la pequeña gran historia de las últimas 24 horas. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, no mañana, vamos a volver el lunes, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz las tres grandes religiones monoteístas que siguen teniendo problemas convergiendo en Tierra Santa. Aquí no ocurre eso, es un privilegio que debemos saber preservar, cuidar y legar a las demás generaciones. De manera que, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, feliz fin de semana, no ingresen a la estadística y en todo caso, Dios mediante nos vemos el lunes. Les habló Walter Martínez, disponga usted de las cámaras, señor director.
Mijaín López es un campeón mundial y medallista olímpico en el deporte de la lucha. Se inició desde muy joven en el barrio de La Herradura de Pinar del Río. Con una carrera plagada de reconocimientos, sabe que sus aspiraciones es buscar otra medalla olímpica para Cuba. López sabe lo difícil que es conseguir un podio mundial y olímpico, por lo que fija su preparación en conocer a sus rivales de peso. Bueno, aquí tengo a Turco, tengo a Russo, que ya la gente lo conoce, pero pienso que en los Juegos Olímpicos los rivales son todos fuertes, ya que todo el que va a luchar por una medalla de oro. Ser uno de los atletas más laureados de Cuba colocan a Mijaín en el Olimpo de los Dioses de un selectivo grupo de atletas destacados por la mayor de las Antillas. Sin embargo, quiere el oro en Londres para representar el logro de toda una nación. Cuando de generar debates sobre temas relevantes se trata. Una sociedad imbuida del valor de la violencia como medio de dominación. Todos los países están caminando en una misma dirección, aunque no todos con la misma velocidad. La crisis es cuando lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha terminado de nacer. Participantes con intervenciones oportunas, moderadores puntuales. ¿Qué pasa con los movimientos sindicales? ¿Lo consideras un voto de castigo? ¿Por qué no sale tanto en los medios de prensa? Y de alternativas sostenibles en el tiempo. No puede ser solo planes de austeridad. Unir nuestras voluntades con los otros territorios del mundo. Organizar, organizar, organizar. La única manera que tienen los pueblos americanos de ser libres es tener una respuesta unánime a la dominación yanqui. Hablamos de Mesa Redonda Internacional, todos los martes y jueves. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Durante el día, los hechos y sus consecuencias marcan la noticia. Nosotros te ofrecemos las herramientas para comprenderla. El contexto informativo con visión latinoamericana. Edición central. La noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur. La señal informativa de América Latina. Galardonado por Telesur como Mejor Documental del Sur en la 32ª edición del Festival de Cine de La Habana. Documentales presenta. Nos vamos a sembrar a la sierra de Cerrico, que las tiene haciendo nada. Una historia narrada por los cineastas colombianos Margarita Martínez y Miguel Salazar. Con sangre es que nosotros hemos podido sembrar maíz. Sobre la lucha de la comunidad Nasa del Cauca por recuperar la tierra que les fue robada a sus ancestros en tierra colombiana. Nosotros quedamos así nomás, en la calle. Murieron 20 compañeros que fueron a reclamar sus derechos. Si sigue el esfuerzo comunitario, la tierra la tendremos. Esta lucha continúa hasta que se apague el sol. ¡Que viva el movimiento indígena popular de Colombia, compañeros! En el mes aniversario de Telesur, documentales, Roba Tierra, este domingo. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información. Periodismo de verdad. Telesur.